y luego empezará el vídeo. Oye, Tranquila. yo creo que voy a hacer una colecta para que instauréis un sistema un poco más moderno. Vale, luego una cosa, Toñi, una cosa. Me dicen por WhatsApp las compañeras de algunas agrupaciones que no les deja entrar, que les dice que ya ha terminado el evento. Ahora pueden entrar. Vale. Ya se está escuchando, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo ahora ya se está escuchando, ¿vale? Comenzamos. Bueno, buenas tardes y sobre todo disculpas por, bueno, los problemas técnicos que son ajenos, pues a casi a todos y a todas los que estamos aquí. Quiero agradecer especialmente la presencia de nuestra delegada del Gobierno, de Ciprasisca, de nuestra secretaria de Igualdad y de todas las mujeres que están aquí hoy con nosotros. Hoy me acompañan en esta mesa virtualmente dos grandes mujeres, María Teresa Fernández de la Vega y Leire Pajín, y tengo a mi lado a otra gran mujer y una gran amiga, Mercedes Caballero. Hoy esta jornada sirve para completar el mes que desde la Secretaría de Igualdad, por parte de nuestra secretaria Rosa Peris, se han venido desarrollando una serie de debates y charlas y mesas de trabajo. Y hoy estamos aquí para poder hablar sobre la política en la que confían las mujeres. Muchas gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a Leire por estar allí. Y muchas gracias a María Teresa y también a todas y a todos aquellos que hayan podido conectarse y a los que no les pedimos disculpas. Y sobre todo mucha paciencia. Hoy de lo que queremos hablar no es nada más ni nada menos de aquellas políticas que desde el Partido Socialista se han podido implementar y seguimos implementando para que las mujeres confíen en nosotros, en nuestro programa, en nuestro proyecto, en lo que nosotros representamos como vida y en lo que nosotros queremos para mejorar y avanzar en el progreso de las mujeres. Por eso hemos elegido a tres mujeres que para nosotros y para nosotras representan lo imprescindible. Son ellas. Voy a empezar por Mercedes Caballero, la tengo aquí a mi lado. Mercedes actualmente es diputada en las Cortes Valencianas y es la secretaria general del PSPB-PSOE de la provincia de Valencia. Mercedes es una mujer muy trabajadora que tiene una larga trayectoria en la política, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista orgánico. Además, le caracteriza su relación humana con muchos colectivos de la provincia de Valencia y ha trabajado mucho todo lo que tiene que ver con relación social. Muchas gracias, Mercedes, por habernos representado siempre bien. Por eso le hace tener una experiencia que, desde la cual nos gustaría poder abordar contigo, Mercedes, qué políticas tú has considerado y crees que nuestro partido, como socialistas, hemos implementado y somos capaces de implementar para seguir haciendo que las mujeres puedan confiar en nosotros y que el Partido Socialista, con su programa, será la que mejor les pueda representar. Cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Toñi, yo creo que la respuesta más cercana que tenemos nos la dio la secretaria de Igualdad y vicepresidenta primera del Gobierno este fin de semana, cuando Carmen Calvo pide el apoyo de todos los partidos para sacar adelante una ley de la prostitución y contra la trata. ¿Qué nos está transmitiendo? Nos está transmitiendo la importancia de las organizaciones políticas y la importancia de las organizaciones políticas en las que estemos las mujeres, porque quizá, y lo dejo en el aire, quizás si las mujeres no formáramos parte de las organizaciones políticas, la prostitución, la lucha contra la prostitución, la lucha contra la trata, igual no serían prioridades de los partidos o de los gobiernos. Mirad, el título de la jornada es ¿en qué políticas confiamos las mujeres? Yo lo tengo claro, son las políticas que hablan de nosotras, que piensan en nosotras, que piensan como nosotras. Y en esa realidad solo hay un partido que siempre responde, hoy, ayer y responderá mañana. Y ese es nuestro partido, ese es el Partido Socialista. La historia de nuestro partido discurre
junto a los avances en políticas de igualdad. Y mirad, no me cansaré de reivindicar para que a nadie se le olvide que en este país cualquier avance, cualquier paso hacia adelante que hemos dado ha sido siempre de la mano del Partido Socialista, siempre cuando ha gobernado el Partido Socialista. Ninguno del resto de partidos que ha gobernado este país, ni las comunidades autónomas, ni las diputaciones, ni los ayuntamientos, ha dado un paso hacia adelante como lo hemos dado desde el Partido Socialista. Podemos decir, aunque haya quien cree que la política o la lucha del feminismo ha empezado con ellos, somos nosotras, somos nosotros, el Partido Socialista, los pioneros en la lucha por el feminismo. Pero hasta que la igualdad legal conseguida en este momento no sea una igualdad real, nosotros no podemos dejar de trabajar. Tenemos que seguir siendo activistas del feminismo, nosotras y nosotros. Hemos recorrido un camino largo y con muchísimos obstáculos. ¿Para qué? Para tener voz. Mirad, cuando hablamos de Clara Campoamor, o de Victoria Kent, o de Margarita Necklen, hablamos de compañeras que lucharon, abrieron el camino para que nosotras, hoy, miles de nosotras, podamos estar representando a la ciudadanía y podamos estar dentro de las organizaciones políticas, pero ejerciendo el poder, ejerciendo ese poder que no es un regalo, es la justicia, simplemente porque somos la mitad de la población. No tenemos la naturalidad que buscamos y por eso, insisto, por eso tenemos que seguir siendo activistas. Todavía hoy, ONU Mujeres, en sus resoluciones, habla de que las mujeres seguimos estando marginadas, que siguen existiendo demasiadas barreras estructurales. En el escenario actual, legislar y gestionar con una mirada feminista es fundamental para que la gestión política sea inclusiva y responda a las necesidades que tenemos todas y que tenemos todos. Para favorecer la incorporación de temas que no son temas de mujeres, son temas de la sociedad, que favorecen a la sociedad. Si os paráis a pensar un poco, todas las medidas que se implementan desde los gobiernos, que las pensamos como políticas de igualdad, no nos favorecen solo a las mujeres, nos favorecen a las mujeres y a los hombres. Y nosotros necesitamos seguir transmitiendo, seguir reivindicando esos referentes femeninos en todos los ámbitos de la sociedad, y uno de ellos es la política. Porque además arrastramos una exclusión histórica por nuestra condición simplemente de mujer. Cuando accedemos a los puestos de poder, estamos sometidas a muchísima más fiscalización que cuando acceden los hombres. Tenemos más dificultades para llegar y se nos trata con mayor severidad. Y ese sigue siendo un desafío hoy en día de la sociedad. Mira, el 90% de los jefes de Estado y de Gobierno son hombres. Y el 76% de los parlamentarios también. En los partidos políticos, la presencia de mujeres en cargos ejecutivos se ha hecho efectiva, no en todos, de una forma muy similar a la presencia institucional, muy poquito a poquito. Y me atrevería a decir que incluso con más obstáculos en los partidos que en las referencias institucionales. Obstáculos que no nos engañemos. Nos los hemos encontrado en todas las casas, en la nuestra también. Las reticencias también estaban en nuestra casa, pero hemos sorteado y superado esos obstáculos. Y hemos conseguido hoy, a día de hoy, la convicción absoluta de que no se puede prescindir de la mitad del talento de esta sociedad. No hemos tenido nunca una secretaria general del Partido Socialista, no hemos tenido nunca una secretaria general del PSPB. Y hoy en España, solo somos 14 mujeres secretarias provinciales. Solo 14. Esos números tenemos que superarlos. Pero aquí quiero incidir, porque no podemos ni debemos centrarnos solo en el cuántas.
Aquí hay dos aspectos fundamentales, el cuantitativo y el cualitativo. Mirad, hemos avanzado en cantidad, obviamente, desde el 25% que pusimos la primera vez hasta las actuales listas cremalleras, pasando por la paridad que incluimos en la ley de igualdad para obligar a otros partidos a superar sus reticencias, hemos avanzado. Pero, ¿estar para qué? Nosotras no queremos estar por estar, queremos estar para ser también protagonistas de las políticas, para desarrollar las políticas en las que confían las mujeres, en las que hablan, las políticas que hablan de nosotras y que siempre, insisto, benefician a todos y a todas. Es la reivindicación de la calidad. La presencia de mujeres en política no es jamás una pérdida de poder para los hombres, es la aplicación de la justicia, que significa la implicación de todas y de todos. Repito, somos la mitad de la población y no podemos prescindir de la mitad del talento. De acuerdo. Y en ese ámbito... Y después repito Y en ese ámbito cualitativo del que hablamos, ese, además, está falto de reconocimiento. Lo he dicho antes, nos cuesta más llegar y se nos exige, no voy a decir el doble, me atrevería a decir el triple, el cuádruple, etcétera, etcétera. Las mujeres implementamos, cuando tenemos poder, acciones que benefician y cambian la vida de las mujeres. Trabajamos para desarrollar esas herramientas que son necesarias para las políticas progresistas. Y esto no se consigue solo con números, porque hay partidos que en cumplimiento de la ley sí cumplen la paridad, pero no implementan políticas pensando en las mujeres. Mirad, en las Cortes Valencianas, el grupo Vox, de 10 diputadas y diputados, 6 son mujeres. Pero ni un atisbo de ninguna política en beneficio o pensada para las mujeres. ¿Y en qué políticas confían las mujeres? Pues claramente en aquellas que desarrolla el Partido Socialista, no hay duda. Las diferencias son obvias, pero yo quiero aquí recalcar varias cosas. Mirad, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, cada uno con las diferencias obvias de sus momentos en los que han sido presidentes, han demostrado pensar y trabajar con y para las mujeres. Me viene a la cabeza la ley de interrupción del embarazo, me viene a la cabeza la ley de igualdad y me viene a la cabeza, ¿os acordáis? En el 18, cuando el secretario general y actual presidente del gobierno configura su gobierno y hablamos y habla de Consejo de Ministras, no son solo gestos, es el compromiso de trabajar con y para nosotras, con la visión feminista. El Consejo actual de Chivo como presidente del secretario general, somos la parte del Partido Socialista, 3 y 3, somos 6 miembros, 3 mujeres y 3 hombres. Pero además de ser igualitario en cantidad, el compromiso con las políticas de mujeres, nadie nos lo puede discutir. Por eso las mujeres confían en las políticas del Partido Socialista, porque aunque en este momento sigamos siendo una minoría numérica las que lideramos ciertas estructuras, trabajamos, y hoy sí es eso una realidad, trabajamos con nuestros compañeros, trabajamos de igual a igual para implementar y aplicar las políticas feministas. Las mujeres confían en el PSOE porque somos la referencia para cambiar la realidad y para seguir avanzando, porque nunca debemos parar de seguir avanzando. Mirad, la política, y con esto acabo, la política y el feminismo son una extraordinaria alianza. Pero yo quiero hacer un llamamiento a la acción. Yo quiero que todas y todos seamos conscientes de que tenemos que potenciar el liderazgo de las mujeres en todos los espacios y que nuestras compañeras no son competidoras, son aliadas, siempre son aliadas. Decía la escritora Helen Keller que nunca debemos dejar de gatear cuando tenemos el impulso de volar.
Y yo le añado, volemos alto y volemos juntas. Somos la mitad de la población y queremos la mitad de todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes. Muy acertada, como siempre, de verdad. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro debate y lo hacemos con Leire Pajín. Leire para nosotros es una mujer muy cercana, muy ligada a esta tierra, tanto personal como profesionalmente. Ella cuenta, como estoy segura que todos conocéis, con una dilatada experiencia política y ha ejercido responsabilidades importantes tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista institucional. Sabemos todos que ha sido vicesecretaria de nuestro PSPB-PSOE, ha sido la primera mujer secretaria de Organización Federal del Partido Socialista, a excepción, evidentemente, de Carmen García Bloise, que en el momento del exilio ha sido secretaria de Estado de Cooperación durante el gobierno del presidente Zapatero y después, además, también fue ministra de Sanidad con el gobierno del presidente Zapatero. Actualmente, Leire es presidenta de RED, la Red Española de Desarrollo Sostenible, y además de ser presidenta también de la Fundación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. El día a día de Leire, yo lo conozco bien, siempre es trabajar por el impulso en todo aquello que tenga, en todas aquellas acciones que tengan que ver y que permitan contribuir a un mundo cuyas relaciones sean para las mujeres con mayor igualdad y además inmersas en el desarrollo sostenible. Me consta que es así. Ella también es, como Mercedes, un ejemplo del liderazgo femenino que hay en el Partido Socialista y en las políticas socialistas. Ella es una líder en el campo de la cooperación y en las relaciones internacionales y esto lo convierte también, Mercedes, en un buen ejemplo de lo que tú comentabas y cómo desde el socialismo se puede hacer políticas y las mujeres contribuyen a hacer acción política por y para las mujeres. Pero lo que sí que nos gustaría, Leire, conocer es cómo has podido hacer todo esto. ¿Cómo lo has hecho, Leire? Muchísimas gracias, Toñi. Mercedes, amigas y amigos, compañeros y compañas del PSPB, os imaginaréis que para mí hoy es un día de profunda emoción, porque me permitáis volver a casa, aunque sea virtualmente, con el deseo más profundo de poder hacerlo pronto, físicamente, y que la pandemia nos deje una tregua para volver a encontrarnos. Quiero agradecer a Rosa, mi querida amiga Rosa, y a ti, amiga Toñi, que hayáis organizado estas jornadas y que nos permita de nuevo encontrarnos entre diferentes mujeres, compañeras y amigas. Un beso también a Cipriá, a Kitty, a todas las amigas y amigos, a la delegada del Gobierno, que sé que estáis ahí. Y, como no, a mi querida Teresa, mi vice, quien ha sido para mí mi maestra, mi amiga, mi apoyo, una mujer a la que siempre miro y a la que siempre consulto cuando tengo dudas, una mujer de la que he aprendido profundamente y de la que me he sentido profundamente orgullosa y apoyada. Así que para mí hoy es un lujo, un honor y una enorme satisfacción poder estar hoy aquí. Y me gustaría, además, empezar aportando mi granito de arena y un profundo homenaje de las mujeres de mi generación, a las compañeras del partido, a las compañeras del PSPB, del PSOE, a las compañeras feministas que fueron las pioneras en la lucha por la igualdad en tiempos mucho más complejos que los nuestros, que nos han permitido abrir camino y a las que hoy, una vez más, queremos recordar y reconocer. A las mujeres que militaron, que pensaron, que escribieron, que intentaron, que intentasteis, con muchas dificultades, ocupar espacios políticos en un contexto profundamente complejo. Y también quiero, con ello, empezar reivindicando la historia, porque no se puede hablar de igualdad ni de feminismo sin reivindicar la historia. Una memoria y una historia que es fundamental para construir el presente y el futuro y para entender los problemas complejos que hoy tenemos en nuestra agenda política y en nuestra propia sociedad. Estos meses atrás hemos visto una inteligente campaña
quienes nos dedicamos en el mundo profesional, al mundo de la ciencia, lo hemos celebrado, que se llamaba No More Matildas, intentando visibilizar a las mujeres científicas que han sido a lo largo de la historia invisibilizadas y por quien escribe la historia, que siempre es una mano masculina. Mujeres invisibilizadas, ensombrecidas incluso por sus compañeros varones, que tuvieron menos relevancia en los resultados científicos y, sin embargo, mucho mayor peso en el protagonismo de los libros de historia en nuestra historia reciente. Y es importante recuperar la memoria, querida Toñi, tú ahora que estás en responsabilidades de recuperación de la memoria, fundamental recuperar esa memoria desde la perspectiva de género. Porque sí es importante recuperar la memoria democrática, como estamos haciendo desde las instituciones y desde el Partido Socialista, para conocer lo profundo de nuestra democracia y mirar hacia el futuro, lo es mucho más mirando o teniendo una especial mirada hacia las mujeres que hicieron historia. Estas mujeres de las que hemos aprendido tanto, como nuestra compañera María Cambrils, que empezó apostando claramente por el acceso a la educación de las mujeres en unos años 20 en una España donde el 70% de las mujeres eran analfabetas, donde se les negaba el acceso más básico a la educación. Un objetivo, por cierto, que hoy sigue siendo un objetivo, y lo conoce muy bien mi querida amiga Teresa, en el mundo, y que sigue siendo hoy un compromiso y un objetivo a cumplir en la Agenda 2030, como es acceder en igualdad de condiciones a la escuela y a la educación superior. Compañeras y mujeres también fuera de nuestras filas, pero cercanas en nuestras ideas, como Clara Campoamor, apostando por el derecho al voto, no hace tanto tiempo, por el derecho al voto de las mujeres a las que se nos negaba el derecho fundamental a participar por el hecho de ser mujeres. Las mujeres que en nuestro partido, en el Partido Socialista, han apostado profundamente porque otras mujeres llegáramos. Desde luego, Carlota Bustelo, Matilde Fernández, mujeres que empujaron dentro del partido por la política de cuotas, por la política de acceder a los puestos de responsabilidad en un mundo profundamente de hombres y que lo tuvieron claramente complicado. Mujeres, por cierto, que llegaron a renunciar a ocupar escaños si otras mujeres no lo hacían. En ese sentimiento de profunda sororidad y de compromiso entre mujeres, sabiendo que si avanzamos juntas, como decía Mercedes, avanzamos mucho más lejos. Mujeres como Carmen Albor, permitidme que tenga un profundo y emocionado homenaje a nuestra Carmen, a esa Carmen que nos ayudó desde la política, pero también desde la cultura, desde la reflexión, desde la filosofía, a entender mejor el mundo de las mujeres y de la igualdad. Una Carmen que seguimos teniendo presente cada día, porque ha sido y es una escuela de liderazgo y de igualdad que seguiremos recuperando. Porque, como bien decía también Mercedes, la historia de nuestro partido y la historia de nuestras políticas públicas es la historia de la igualdad. Fueron los gobiernos de Felipe González quienes empezaron a poner los cimientos de una arquitectura institucional en igualdad. Porque las mujeres sabemos bien, y de esto Teresa Fernández de la Vega sabe como nadie lo importante que es esto, sabemos bien la importancia de tener instituciones que se ocupen, se preocupen y desarrollen políticas de igualdad. Y por eso el primer Instituto de la Mujer y las primeras políticas públicas de igualdad fueron tremendamente importantes. La despenalización del aborto, la primera despenalización del aborto en España con los gobiernos socialistas de Felipe González, y un empujón profundo y fuerte a colocar en el corazón de la agenda política la igualdad de oportunidades. Y esta historia de los 80 y de los 90, vino acompañada después de otro gran paso del que me siento profundamente orgullosa. Mirar, para mí, haber formado parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al lado de mujeres increíbles como Teresa Fernández de la Vega supuso el poder estar en primera línea y ser testigo privilegiada de uno de los mayores impulsos a la igualdad de oportunidades que ha tenido nunca antes en nuestra historia de nuestro país. Porque sabíamos bien en aquel momento que era tremendamente importante aprovechar aquella mayoría para avanzar juntas en igualdad. Y lo hicimos poniendo el primer gobierno paritario y teniendo en él a mujeres feministas muy conscientes de la necesaria igualdad de oportunidades. Decía Mercedes que cualquier mujer no nos representa. Es importante que lleguemos muchas, pero es muy importante que esas muchas seamos mujeres feministas, con conciencia de género, capaces de incorporar a otras en la agenda de la igualdad y de ocuparnos de la agenda de la igualdad. Sabíamos bien la importancia también de políticas públicas que cambiaran otras políticas ya existentes en ámbitos muy distintos. Y quisimos empezar por el más
duro, el más difícil de cambiar y también el que más nos ha golpeado, la violencia de género. Por eso presentamos la primera ley, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género en el año 2004, sabiendo que era una ley y un instrumento fundamental que tiene que seguir todavía hoy desplegándose. Una ley que permitía crear juzgados de género específicos, una delegación de gobierno concreta y específica para luchar contra la violencia, un observatorio que nos permitiera tener datos específicos y conocer mejor la realidad de las mujeres que sufrían violencia, fiscalías y, por supuesto, un plan nacional de prevención y de sensibilización en materia de violencia de género, de dotar de recursos económicos, financieros y de instrumentos para que las mujeres se sintieran protegidas. Y sabíamos que para ello era muy importante sacar de una vez por todas la ley y, sobre todo, la percepción de la violencia de género del ámbito privado. Sabíamos que era muy importante colocarlo en el ámbito público y decir que la violencia contra las mujeres es una violencia que se ejerce al final contra toda la sociedad. Se hace contra las mujeres por el hecho de que seamos mujeres, pero quien pierde efectivamente es toda la sociedad, pero sobre todo quien se debe ocupar es toda la sociedad. Que bastaba ya de entender que esto era un tema privado y doméstico, porque eso había hecho que no pudiéramos luchar contra esta lacra durante muchos años. Y sabíamos bien, años después, que junto a esta ley integral teníamos que abordar otros muchos ámbitos. El ámbito laboral, el ámbito de las Fuerzas Armadas, de las sociedades anónimas y de las empresas, del empleo, del Poder Judicial, de la televisión pública. Y por eso apostamos por una ley orgánica de igualdad efectiva que modificaba muchas otras leyes para poder actuar a la vez en todos estos ámbitos. Una ley que también supuso, como bien ha dicho Mercedes, la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones, en la democracia paritaria, a las instituciones públicas. Una ley que tuvo consenso en todos los ámbitos salvo en este, porque todavía hoy no hay consenso en la sociedad española respecto a las políticas de igualdad. Hay una parte importante de la sociedad más conservadora, que sigue combatiendo las políticas feministas y las políticas de igualdad, que no solo no cree en ellas, sino que las combate cada día y contra las que tenemos que seguir luchando. Y no nos quedamos solo ahí. Hicimos también en aquel tiempo que las mujeres de otros países también nos importaran. En aquel tiempo construimos redes con mujeres latinoamericanas desde la Fundación Carolina. Aprobamos la primera estrategia de cooperación de género de la cooperación española y trabajamos juntas, querida Teresa, en aquellos encuentros por un mundo mejor entre mujeres africanas y mujeres españolas que tú sigues hoy liderando con brillantez desde la Fundación. Quisimos seguir avanzando juntas en muchos ámbitos que todavía eran una utopía, porque en aquel momento, aunque la ley, aunque estaba despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, teníamos un serio riesgo de denuncias y había una parte extremista y de derechas de la sociedad que estaba acusando a muchas mujeres de abortar y poniendo en peligro también su libertad. Por eso hicimos un salto profundo y cambiamos en el 2010 la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley que nos permitía situarnos igual que las mujeres europeas, al mismo nivel. Una ley que ha permitido, por cierto, en los años de después, reducir el número de embarazos no deseados y reducir el número de interrupciones voluntarias, especialmente entre las más jóvenes. Algo que advertíamos en aquellos debates que fueron debates difíciles, también en el seno de nuestro propio partido, que tuvimos que trabajar con rigor, sin descanso y con una profunda sororidad entre las mujeres que estábamos en el gobierno y las mujeres que estábamos en el partido. Una ley que ha permitido avanzar en igualdad de oportunidades y que, a pesar de que la derecha intentó tumbarla, ni siquiera se atrevió a hacerlo después, porque la sociedad entendió de una forma rotunda y mayoritaria que era una ley necesaria, una ley eficaz y una ley que ha funcionado tremendamente bien. En aquellos años, por tanto, dimos un paso de gigante en la igualdad y situamos a nuestro país en un país al que muchas mujeres miraban con orgullo desde otros rincones del planeta, como lo hicimos nosotras años atrás con países como Suecia o los países nórdicos europeos. Nos convertimos en la vanguardia mundial de la igualdad y nada nos debe hacer sentirnos más orgullosos que haber formado parte de esos gobiernos. Y esto nos permitió saber que cuando nos fuéramos del gobierno tendríamos que seguir luchando desde la sociedad y desde la oposición. Y lo hicimos con ese tren de la libertad cuando intentaron tumbar leyes que al final no consiguieron. Y lo hemos hecho siguiendo construyendo redes con otras mujeres en los movimientos feministas. Y hemos salido cada 8 de marzo sin descanso a seguir
apostando por un mundo mucho más igualitario. Si algo hemos aprendido, compañeras, amigas, es que la lucha por la igualdad es muy importante la construcción de redes. Porque las mujeres, desde el pensamiento más teórico a las activistas y a las políticas, cuando nos unimos, tejemos una relación imprescindible para hacer avanzar la igualdad de las mujeres. Como dice muchas veces Teresa Fernández de la Vega, cuando una mujer avanza, lo hacemos todas. Y cuando lo hacemos todas, lo hace además la humanidad. Hay que aprender y seguimos aprendiendo que no hay nada más poderoso que la solidaridad entre mujeres. Por eso no podemos permitir, cuando a otra mujer, en el ámbito público, en el ámbito de la política, en el ámbito de los medios de comunicación, se siente atacada, no salir a denunciarlo. Tenemos que ser capaces de ser una voz única, de poner pie en pared cada vez que se critica a una mujer por el hecho de serlo, o cuando se le juzga por su forma de vestir en vez de por su responsabilidad, o cuando, por supuesto, se le acosa o recibe violencia de género. Tenemos que ser un muro de contención y tenemos que ser el mejor respaldo y la mejor red para cualquier mujer en este país y en otros rincones del planeta que sirvan o que sufran desigualdad o que sufran violencia, acoso o directamente cualquier tipo de vejación. Debemos ser ese acicate continuo en la igualdad de oportunidades. Hoy volvemos a tener encima de la mesa retos fundamentales y el gobierno socialista de Pedro Sánchez está avanzando una vez más en esa dirección. La igualdad salarial, la apuesta por un país que también sea igual y acceda a la igualdad en la empresa privada, la apuesta por una sociedad que destierre la prostitución y destierre la trata de seres humanos, son hoy objetos de la agenda profunda del gobierno socialista. Nos queda mucho camino por recorrer, porque la pandemia que nos ha tocado vivir ha puesto de manifiesto una vez más que las crisis profundas golpean especialmente a las mujeres. Hemos visto cómo la pandemia del COVID-19 ha vuelto a agrandar las brechas de desigualdad, porque las mujeres somos el 70% del sistema del cuidado y del sistema de salud del mundo. Somos quienes estamos en primera fila y, por tanto, más expuestas que los compañeros varones a la repercusión de la pandemia. Hemos visto cómo nos está golpeando especialmente más el desempleo y la desprotección social, porque somos las mujeres las que trabajamos en el mundo de la informalidad, en los espacios informales sin protección social. Hemos visto cómo nos está golpeando especialmente también la pandemia, porque somos y nos ocupamos del mundo del cuidado con dobles cargas de responsabilidad. Somos las mujeres quienes nos ocupamos en los momentos de confinamiento de nuestros hijos al mismo tiempo que tenemos que ocuparnos de nuestras carreras profesionales sin poder llegar muchas veces a todo. Y somos las mujeres, una vez más, quienes tenemos que sufrir doblemente las consecuencias de esta crisis. Esta crisis está dejando una profunda desigualdad en el mundo, también en nuestro país, y una vez más esa desigualdad tiene rostro de mujer. Por eso tenemos que reivindicar que en los espacios de responsabilidad haya mujeres. No podemos permitir que, por ejemplo, todas las responsabilidades y todos los comités de respuesta a la crisis, por ejemplo, en la OMS, sigan teniendo solo un 20% de mujeres. Mientras las mujeres no estemos representadas en los puestos de responsabilidad, mientras no nos hagan protagonistas de las soluciones de esta crisis y mientras no abordemos esta crisis con perspectiva de género, no seremos capaces de salir de ella con toda la efectividad que debemos salir. Por eso reivindicamos las mujeres la perspectiva de género. La perspectiva en los datos. Necesitamos datos con perspectiva de género para poder conocer bien la realidad de la desigualdad de este país. Necesitamos políticas de género para seguir empujando por la igualdad. Y necesitamos mujeres al frente de la toma de decisiones para seguir avanzando con paso firme hacia la igualdad. Acabo ya, queridas compañeras, porque queremos escuchar todas también a nuestra querida amiga y maestra Teresa Fernández de la Vega. Pero no quiero acabar sin lanzar un mensaje muy poderoso a nuestras compañeras, amigas del partido y de fuera del partido. Los últimos 8 de marzo hemos salido a la calle con rotundidad. Hemos sido capaces de parar el mundo. Mujeres muy distintas, muy diversas, de procedencia distinta, de recursos económicos y sociales distintos, de países distintos, pero con una misma convicción. Trabajar juntas por un mundo mejor y trabajar juntas por la igualdad. Mi último mensaje es el mensaje de la sororidad. Es profundamente importante que sigamos tejiendo redes entre nosotras, ayudando a combatir esta desigualdad
tejiendo profundas redes de solidaridad, poniéndonos en el lugar de las otras, colocando en el corazón de la agenda los problemas de las mujeres que tienen más dificultades para alzar su voz, siendo conscientes de lo difícil y complejo del mundo que nos ha tocado vivir y, sobre todo, siendo conscientes de la importancia de seguir haciendo política en mayúsculas, colocando en el corazón de la agenda política a las mujeres y a la igualdad de oportunidades. Creo profundamente en la solidaridad entre mujeres. Creo profundamente en las redes de mujeres. Por eso, queridas compañeras, sigamos trabajando juntas, sigamos tejiendo una política propia, una política feminista, una política en mayúsculas, porque solo así este mundo avanzará. Como decía Mercedes, no solo nos beneficiará a las mujeres, sino que haremos de esta sociedad una sociedad más democrática, más justa y más igualitaria. Compañeras, en esa tarea nos seguimos viendo, porque en esa tarea que nos queda mucho camino por recorrer, necesitamos a muchas más. Y estoy segura de que irán llegando, como hemos ido llegando a lo largo de la historia, recogiendo el testigo de quienes nos precedieron y tendiendo la mano a las que nos van a suceder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leire. Mercedes, como tú decías, construir redes y avanzar juntas. Avanzar una y avanzar todas. Y el broche de oro de esta mesa, que estoy encantada de poder tener, aunque no las tengo cerca, las tengo detrás, pero tengo a Mercedes aquí conmigo, pues tenemos a María Teresa Fernández de la Vega. Hola, María Teresa. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenida a tu casa, ya lo sabes, que esta es tu tierra también. Sí. María Teresa, yo te voy a presentar, pero bueno, lo voy a hacer porque es lo que toca. Pero tú no vas a ver que María Teresa actualmente es presidenta del Consejo de Estado y presidenta de la Fundación de Mujeres por África. Siempre has estado ligada a esta tierra de una manera o de otra y siempre has sido bienvenida. Ella, María Teresa, es una de las pocas mujeres que han formado parte de los tres poderes del Estado. En el Legislativo, como diputada en el Congreso. En el Ejecutivo, vicepresidenta del Gobierno, es la vicepresidenta del Gobierno de Zapatero. En el Judicial, como magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial. En todos ellos, María Teresa, donde ha estado en esos espacios, ha peleado siempre por la igualdad y por, como decía Leire y como decía Mercedes, avanzaba ella y avanzábamos todas. Siempre nos incluía a todas. Siempre ha trabajado para hacer efectiva la igualdad y por hacer real y efectiva todos los derechos que nos correspondían y nos corresponden a las mujeres. Este recorrido tan amplio, María Teresa, es el que yo me he atrevido a resumir hoy en 3 líneas para poder darte todo el tiempo que necesites, para poder contarnos de la misma manera que han hecho Mercedes, de la misma manera que ha hecho Leire, cómo se consiguen estas cosas, cómo has podido avanzar para que nosotros pudiéramos seguirte. Y esa experiencia es la que queremos que hoy nos puedas transmitir. Cuando quieras, María Teresa. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, querida Toñi, por tus palabras cariñosas. La verdad es que estoy emocionada porque volver a mi tierra siempre me emociona. Estar con mujeres jóvenes, medianas, mayores, socialistas, me reemociona. Y por tanto, bueno, pues no puedo estar más contenta ni más feliz de poder compartir con vosotras este espacio de reflexión. Este espacio que comparto con los compañeros del Partido Socialista Valenciano. Claro que me hubiera gustado mucho más estar ahí con vosotras, en mi tierra, mi querida tierra valenciana, pero dadas las circunstancias me conformo con poder al menos veros, sentiros cerca y comunicarnos por esta vía telemática. Quiero dar las gracias a la Ejecutiva por invitarme a hacerlo y en especial este mes de marzo, que ya es el mes de las mujeres en todo el mundo. Y a mí me gustaría, si os parece, aunque yo creo que nos hemos puesto sin haber hablado antes, de acuerdo, las dos que me han precedido en el uso de la palabra, tanto Mercedes como Leire, estáis hablando de historia y a mí me gustaría precisamente, dando continuidad a la historia que han contado, la parte de la historia que han contado tanto Mercedes como Leire,
repasar con vosotras los principales hitos de lo que ha sido la histeria política de las mujeres en este país, en España, desde que iniciamos nuestra vida en democracia. Porque esta historia ejemplifica perfectamente cómo quiero señalar cuáles son, repasar con vosotras los principales hitos de esa historia política y que pone de manifiesto y ejemplifica perfectamente cómo el compromiso, el activismo, la decisión y el impulso político ha sido siempre un impulso político progresista. Y ese impulso político progresista se conecta y converge para hacer posible el avance de las mujeres y de la igualdad. Y me gustaría hacerlo porque creo que es necesario para mover a una sociedad anclada durante tantos siglos en el patriarcado. Llevamos siglos en el patriarcado. Y así fue como, para empezar, conseguimos mover a aquella sociedad castigada por el atraso y el autoritarismo que veía acercarse el fin del dictador. Me sitúo en la época en que yo era joven, en la época en que yo estaba en la facultad, salía de la facultad de Derecho y estaba a punto de entrar ya en la vida, digamos, de la actividad profesional. Y era una sociedad. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó aquello? ¿Cómo empezamos en aquella época? Estoy hablando del franquismo, de la época del franquismo. Y así fue. Para empezar, conseguimos mover a aquella sociedad castigada de finales de los 40, inicio de los 50, castigada por el atraso y el autoritarismo que veía acercarse el fin del dictador. Y no teníamos nada claro que fuera también el fin del dictador, fuese también el fin de la dictadura. En un 1975, que fue declarado por Naciones Unidas, si recordáis, el Año Internacional de la Mujer. Pues bien, mi experiencia, la experiencia que quiero transmitiros, es también la experiencia de las mujeres españolas que vivimos la transición a la democracia desde casi 40 años de sombras que castigaron duramente a todos los españoles y muy especialmente a las españolas. Sombras que se disiparon a lo largo de una transición a la democracia que hoy algunos no dudan en descalificar, pero que muchos han considerado modélica. Y lo cierto es que los españoles en aquellos años cruciales supimos sumar en lugar de restar, supimos incluir en vez de marginar, supimos construir un consenso cuyo objetivo, el de ganar el futuro ganar el futuro para todos, era superior a cualquier consideración o estrategia partidaria. Estábamos decididas las jóvenes a mirar hacia adelante en un espíritu de reconciliación y de esperanza en un proyecto común. No podíamos mirar hacia atrás, ver lo que les había pasado a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras abuelas, en qué sociedades habían vivido, en unos regímenes sin derechos, aunque no hubieran estado en dictadura, porque la consideración de la mujer en aquellos tiempos era la que era. Y entonces estábamos decididos a mirar hacia adelante en ese espíritu de reconciliación. Un proyecto en cuya agenda las mujeres estábamos llamadas a incluir un conjunto de reivindicaciones vitales para el desarrollo de una auténtica democracia. Vitales porque a la sumisión a un régimen dictatorial que impedía a toda la sociedad el desarrollo de sus derechos y libertades, se añadía para las mujeres la sumisión a un sistema patriarcal, enormemente patriarcal, visiblemente patriarcal. Ahora sigue siendo patriarcal, pero no os digo lo patriarcal que era cuando yo era joven. No os lo quiero ni contar. Que nos negaba la soberanía sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra libertad, sobre lo que teníamos que hacer, decir, cómo teníamos que estar. Y cuando se inició la transición hacia la democracia, las españolas no podíamos ni obtener, es que se nos ha olvidado, y hay mucha gente jóvenes que no lo conocen, no podíamos obtener el pasaporte, no podíamos abrir una cuenta corriente, pero ni mayores de edad ni menores de edad, no podíamos abrir una cuenta corriente, no podíamos abrir, apenas habíamos empezado a trabajar fuera de casa sin permiso del marido o del padre. Por supuesto, se penaba el adulterio y el amancebamiento, no disfrutábamos de la patria potestad de nuestros hijos y estaban prohibidos los métodos anticonceptivos. Y esta era mi juventud.
Comprenderéis, por tanto, que hablar de derechos o de participación política para las mujeres en aquella época mía de juventud era una auténtica entelequia. Pero lo cierto es que las mujeres, sobre todo las más jóvenes, habíamos empezado tímidamente a hacer política, que también era un pecado que las mujeres habláramos de política. A hacer política, hemos empezado a hacer política, algunas en la universidad, otras en temas sociales. Habíamos empezado a demandar no solo democracia, no solo libertad, no solo una constitución, sino que estos avances fueran para todas. Y eso implicaba dar respuesta a las reivindicaciones específicas de un 50% de la población que padecía doblemente el sometimiento y la falta de libertad. Que esto no está tan lejos, que lo he vivido yo, que soy muy mayor, pero no tan mayor como para pensar que ha pasado tanto tiempo. Sin libertad. Sabíamos que en su momento, cuando se iniciase el camino democrático, no estaríamos en la misma línea de salida que los hombres. Lo sabíamos, sino que estaríamos mucho más atrás, como así fue. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Pues nos pusimos a trabajar, lo que hacemos siempre las mujeres. Nos pusimos, ¿cómo se hizo? Nos pusimos a trabajar, aunque la dictadura había hecho desaparecer cualquier atisbo de feminismo a finales de los 60, estaba ya en Europa en mayo del 68, a principios de los años 70, las mujeres habíamos comenzado a reunirnos clandestinamente, habíamos comenzado a hablar silenciosamente, a organizarnos, a buscar alianzas y aliados para intentar remover las discriminaciones que pesaban como losas, como enormes losas sobre nuestras vidas jóvenes y sobre las personas incluso mayores de las mujeres que nos acompañaban, nuestras madres, nuestras abuelas. Muchas de las mujeres que nos acompañaban no profesaban el ideario feminista, no sabían lo que era el feminismo, pero comprendían que desde la conciencia de la injusticia que nos oprimía había que luchar por la libertad de las mujeres. En aquel momento hubo un movimiento por la libertad. Y 1975 fue un año crucial para ese movimiento, crucial para las mujeres españolas. Naciones Unidas, como os decía, lo declaró como Año Internacional de la Mujer. Y las mujeres españolas nos las ingeniamos para organizar plataformas, celebrar reuniones y hacer oír nuestra voz ante un régimen cuyo caudillo estaba agonizando. Y nos las ingeniamos para conseguir, gracias a la presión que se venía ejerciendo, a la denuncia pública nacional e internacional de la situación jurídica de la mujer, que se aprobara en mayo de ese año, de 1975, una reforma del Código Civil. ¿Podéis imaginaros lo que fue conseguir que se aprobara esa reforma? Que además lo tuvimos que hacer con las mujeres del movimiento. Y conseguimos finalmente que se aprobara la reforma en todo lo que se refiere, la primera reforma del Código Civil, en todo lo que se refería al tema de familia. Cambiaba el estatuto jurídico de la mujer casada, que ahí incluso mujeres de derechas también lo querían, los derechos y deberes de los cónyuges, que también mujeres de derechas lo querían, y que fue el preludio de la reforma del derecho de familia. Muerto Franco e iniciada, nada más morir Franca, la transición a la democracia, esa experiencia a la que se unieron, al haber muerto el dictador, cada vez más y más mujeres de las más diversas tendencias y pensamientos, fue el inicio de una amplia reivindicación que hizo posible un avance importante en la modificación del derecho de familia. Y empezamos a tener una cierta capacidad hasta en nuestras familias, todas dentro o fuera de los partidos. Muchas estábamos en los partidos, otras estaban fuera de los partidos, pero buscamos alianzas con todas. Empezaban a jugar en la política, sabíamos que teníamos que hacerlo, que teníamos que ir juntas, que no había opción, que no podíamos perder el tren de la transformación democrática. Y teníamos la convicción de que, a pesar de ser solo una exigua minoría, unos miles de mujeres podíamos y debíamos mantener fuerte y viva en el seno de una marea democrática impulsada por millones de ciudadanos la lucha por los derechos de las mujeres. Y ahí empieza, amigas y compañeras, la lucha de las mujeres que ha llegado hasta aquí. En nuestra generación, en generaciones anteriores y en nuestra generación, en nuestros tiempos, en el tiempo que es mi generación de lo que yo he vivido. Que los derechos de las mujeres no podían quedar perdidos entre tantas y tan fuertes prioridades. Fijaros las prioridades que tenía en aquel momento la democracia. Eran enormes. Meternos por un rinconcito en las mujeres fue muy costoso. Tuvimos que hacer marchas en Barcelona, en Madrid, manifestaciones, fiestas, de todo, para poner de manifiesto lo que reivindicábamos. Que no podíamos quedar perdidos, que teníamos prioridades y que
las prioridades de aquella democracia en ciernes, tenía que encontrar los aliados y las vías para poner en la agenda política los derechos de las mujeres. La causa feminista no era, por cierto, muy ampliamente compartida en España en aquel momento. Vamos, no era casi nada compartida en España, sobre todo porque sus ideas o no habían podido atravesar el ambiente sofocante, vetusto y reaccionario de la dictadura de Franco, o habían sido presentadas siempre de dos maneras. No se nos presentaba o como extremistas o como ridículas. No éramos ridículas. A veces nuestra abuela nos decía, pero es que sois ridículas o ridículas. El eslogan feminista de los años 70 fue: lo personal es político, con todas las hondas implicaciones que esta reivindicación tenía para las españolas, desprovistas entonces de casi todos los derechos civiles, por no hablar de los sexuales, reproductivos o de familia. Parecía pensado para las mujeres de otro planeta. Pero no, no era así. Había españolas que estaban y estábamos dispuestas a luchar por ello. Y en el año 1976, el año en el que la política estaba sometida, como los no tan jóvenes recordaréis, a una aceleración inusitada, en ese periodo ya de transición, en el proceso de transición recién iniciado, se había logrado aprobar. Os voy a contar una cosa que yo llevo grabada en el corazón y que llevamos todas las mujeres de mi generación y de mis años. Habíamos logrado aprobar una ley de amnistía política. En el deseo compartido fue la primera ley por todos de evidenciar el compromiso de avanzar sin retorno. Pero, curiosamente, aun cuando la vida política se desenvolvía a un ritmo enfervorecido, algunos casos se resistían tercamente a cambiar. Así, ocurrió que mientras los presos políticos con la ley de amnistía en aquel agosto del 76 caluroso salían felices de las cárceles, las mujeres, después de unos grandes procesos derivadas de algunas condenas en los tribunales, entrábamos en las cárceles por adulterio o por el uso de anticonceptivos. La imagen era la España de las libertades, los hombros a la libertad y las mujeres a la cárcel. No lo olvidaré en mi vida, porque hicimos manifestaciones ante las cárceles de Madrid y de Barcelona y hicimos manifestaciones en todas las calles. No éramos muchas, pero al final el tema llegó a la opinión pública. Es decir, mientras el Estado comenzaba a construir una armadura democrática, algunos cimientos seguían anclados en el pasado. Y esos cimientos eran los referidos a la consideración de la mujer. En aquellos momentos vivían mecanismos complementarios que parecían pensados para llevar a las mujeres a la cárcel. Pensados no, pensados y hechos. Tales fueron las condenas de las mujeres que se produjeron en Madrid y en Barcelona, que hubo la mayor manifestación de mujeres, me parece que fue en noviembre, después del verano de agosto del 76, en octubre, noviembre del 76 en Madrid, una masiva manifestación de mujeres por las mujeres que habían metido condenadas por adulterio, y luego hubo otra enorme manifestación también en Barcelona en enero de 1977, ya en finales del 76 o principios del 77. Bueno, en aquellos momentos no solo es que no estuviera permitido el divorcio, sino que a las mujeres que osaban rehacer sus vidas tras un fracaso matrimonial iban a la cárcel. Es que iban a la cárcel. Es que las condenaban los tribunales e iban a la cárcel. Y estoy hablando del año 1976. Estaban, como he señalado, proscritos los anticonceptivos y se condenaba a las mujeres que abortaban por no haber tenido acceso a ellos. Simplemente por eso, por haber tenido o no haber tenido acceso a ellos. Y en este caldo de cultivo es cuando se producen los procesos judiciales que desencadenaron ya finalmente las movilizaciones más espectaculares de protesta en todo el país. Y miles de mujeres salimos a la calle. Algunas de vosotras no habéis nacido. Y eran gestos de solidaridad con las víctimas, por supuesto, pero perseguían también ya en aquel momento la denuncia pública de situaciones que resultaban anacrónicas. Y a partir de ahí comenzó la acción coordinada que nos llevaría a obtener importantes resultados. Y volvimos a actuar con generosidad, las mujeres, con libertad
y con solidaridad, con inteligencia. Grupos de mujeres juristas, grupos de mujeres separadas, grupo de mujeres universitarias, grupo de mujeres de las asociaciones de vecinos, que entonces eran muy activas en España, y otros grupos de mujeres. Todos estos grupos de mujeres no estaban vinculadas a los partidos políticos, porque no había habido posibilidad de que las mujeres se afiliaran y militaran, excepto las que militábamos clandestinamente a los partidos políticos. Pero había muchísimas mujeres que empezaron en estos momentos también a vincularse ya a los partidos políticos y a los sindicatos, o simplemente ya empezaban a ser grupos simplemente de feministas que empezamos también a trabajar juntas, y pese a las diferencias ideológicas que siempre hemos tenido en muchas ocasiones, o de estrategia que por supuesto existían como existen ahora, nos unimos en plataformas de organizaciones feministas que fueron las que estuvieron dando la vara y la cara toda la transición. Y queda claro que el feminismo era plural y que entre sus miembros había diferencias, pero trabajamos juntas y unidas porque el bien público era superior. Y luchamos, amigas, compañeras, luchamos, lo hicimos con mucho esfuerzo y con nula visibilidad, sin formar parte de la dirección de ninguna estructura de poder, pero buscando aliados allí donde podíamos encontrarlos en la política, en los sindicatos y en la sociedad entera. Y los encontramos. Y llegamos a colarnos por las rendijas de las reuniones, de los comités, y sin formar parte de la dirección de ninguna estructura de poder, lo logramos y lo conseguimos con tiempo, con tesón, con organización, con trabajo coordinado y con objetivos claros. Y os diré que en 1977, y eso nunca se ha reconocido del todo en la historia, porque esto no se ha reconocido en la historia. Yo no he visto todavía la foto de entrando unos en la cárcel, las mujeres en la cárcel y saliendo los hombres de la cárcel. Esa todavía no la he visto. Y espero antes de morirme verla, que las jóvenes la hagáis, la recuperéis, que podamos recuperarla. En 1977, ¿se acuerdan? Llegamos a acordar con las parlamentarias poquitas que teníamos que se introduzcan 3 modificaciones legislativas que se transformaron en 3 leyes a finales de 1978. ¿Os suenan lo de los pactos de la Moncloa, verdad? ¿Os suenan? Los pactos de la Moncloa, que siempre se han dicho que eran los pactos de la Moncloa de los hombres, porque nunca se ha hablado que haya habido cosas en los pactos de la Moncloa que hiciéramos las mujeres. Pues bueno, eso sí, cuando se hace el balance de los pactos de la Moncloa, a mí me encanta que se me introduzca dentro de los pactos de la Moncloa, en las leyes que se pactaron y que se hicieron en la primera legislatura, 3 modificaciones legislativas que se transformaron finalmente en 3 leyes a finales de 1978. Y que eran leyes que afectaban a cuestiones que habían sido viejas reivindicaciones feministas. 1, la despenalización del adulterio y el amancebamiento, cambiada en el Código Penal y en el Código Civil. 2, la regulación de la expedición de anticonceptivos, límites de publicidad y consiguiente desmovilización. Y 3, la modificación de las edades de la mujer para la tipificación del rapto y el estupro en el Código Penal. Esas 3 leyes entraron en los pactos de la Moncloa. ¿Y quién se las apuntó? Los pactos de la Moncloa. ¿Y quién hacía los pactos de la Moncloa? Los hombres hacían los pactos de la Moncloa. Bueno, pues yo quiero que reivindiquéis las mujeres jóvenes, que esas leyes las hicieron las mujeres españolas que salieron a la calle, que tuvieron valor y que estuvieron ahí. Estas leyes se aprobaron en mandato urgente antes de que entrara en vigor la nueva Constitución española, la Constitución del 78, que se había convertido en otro objetivo prioritario, porque la igualdad tenía que ser otro objetivo prioritario de los movimientos de mujeres, porque para nosotros la igualdad tenía que ser uno de los pilares en los que se asentase nuestra democracia. Nos tuvimos que volver a colar, porque cuando se hicieron los padres de la Constitución, fue una Constitución de padres, no hubo ninguna madre. Es una Constitución que no sé cómo nació, pero nació sin madre, porque en el grupo de diputados encargados de redactar el nuevo texto no había ninguna mujer. Pero es más, de los 700 parlamentarios que componían el Congreso y el Senado de España en la legislatura constitucional, de 700 compañeras, había 27 mujeres. Que podéis imaginaros cómo entraron, cómo se empujó para que pudieran entrar. Y de ellas solo hubo
Una en la Comisión Constitucional, María Teresa Revilla, de UCD. Pero la aprovechamos, porque nos aliamos todos con ella, trabajamos con ella y a través de ella y de las mujeres del Congreso y del Senado conseguimos un gran avance y conseguimos que en esa Constitución hoy en vigor, que tanto nos ha dado, que nos ha dado los mejores 40 años de nuestra vida, existiese el artículo 14. El artículo 14 que todas conocéis, que son los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Eso lo conseguimos las mujeres. Las 4 mujeres, pocas, no éramos 4, éramos pocas más, pero todas las que estábamos ahí en la calle, en Madrid, en Barcelona, en todos los sitios. Y a esas conquistas que ya habíamos logrado, siguieron otras conquistas. Luego la regulación del divorcio y varios años después, como ya ha señalado Leire, la interrupción voluntaria del embarazo. Una ley promovida por el Partido Socialista en su primera legislatura que nos costó, no quiero ni contar, recursos de institucionalidad aquí en Estrasburgo, en todo el mundo entero, y que recogía un testigo muy lejano de la Segunda República, que en 1937, de la mano de la ministra de Sanidad, Federica Montseny, había despenalizado el aborto. Y esa fue una reivindicación y una imagen muy bonita. Toda esta historia yo creo que es una historia que no podemos olvidar. Y que yo la cuento ahora. Leire, tienes que aprendértela. Tienes que saberla. Porque el día que yo no esté, tendréis que contarla a las nuevas generaciones. Porque no podemos perder esa historia. Todos nosotros sabíamos y que más que una meta, aquello no era sino un punto de partida. Todas nosotros sabemos, compañeras y amigas, que la igualdad es mucho más que eso, es mucho más que esas cosas que vamos consiguiendo. Todas nosotras sabemos que si cambiar la ley es difícil, mucho más es cambiar la sociedad, mucho más es prescindir de la costumbre o de la tradición que daña a las mujeres o vulnera sus derechos, mucho más lo es hacer realmente de la igualdad el valor central de nuestra convivencia, que todavía no lo hemos conseguido del todo. Hemos avanzado, hemos seguido avanzando. A lo largo de mi vida yo he tenido la oportunidad de acceder a posiciones de liderazgo desde la que se adoptaban decisiones. Una oportunidad que he entendido siempre como una responsabilidad, y es la de combatir las injusticias, una de las injusticias más flagrantes, que es la desigualdad basada en el sexo. Eso ha sido lo que ha motivado toda mi vida, todo mi trabajo y todo mi impulso. La gran responsabilidad de impulsar desde allá donde esté una causa que ha sido y es mi motor en la vida, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Siendo vicepresidenta del Gobierno, siempre con el apoyo de ese presidente feminista que fue y sigue siendo José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007 impulsamos, ya lo ha dicho Leire, no voy a repetirlo, pero sí quiero hacer alguna mención a la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, la famosa Ley de Igualdad, que fue una norma innovadora y pionera, muy pionera. Tampoco se sabe eso por ahí, ni tampoco nosotros lo decimos mucho. Una ley que puso en marcha dinámicas de transformación social muy importantes, porque ahora nos parecen muchas de las cosas que ya hacemos y que están ahí, nos parece ya se ha incorporado y está muy bien que se haya incorporado. Y una de las cosas más destacables de esta ley es que contó con una gran aceptación por parte de toda la ciudadanía. Fue la ley que ha tenido mayor aceptación de todas las que hemos hecho en democracia. También fue la ley por la que probablemente más reconocimiento tuvo España en el ámbito internacional y en Naciones Unidas. Fuimos felicitados por el Comité de Derechos de Naciones Unidas, la CEDAW, en el informe del 19, por muchos países que se interesaron por la norma y que fue inspiradora en muchos de ellos. Era una ley pionera y trascendente por muchos motivos. Porque por primera vez en España, casi 30 años después de nuestra Constitución y más de 10 años transcurridos desde las recomendaciones de Naciones Unidas de la Plataforma de Acción de Beijing en el año 1995, se definía en el marco de una ley orgánica conceptos como discriminación por razón del sexo, acoso sexual, acciones positivas, transversalidad,
toda una serie de principios que luego han pasado a formar parte de las leyes europeas de muchos países. Pero fuimos pioneros. Eran estrategias y acciones encaminadas a corregir la desigualdad. Y una de las consecuencias de la ley fue la creación del Ministerio de Igualdad. Del Ministerio de Igualdad, ya que para poner en marcha tanto la estructura institucional como las políticas que la ley proponía se requería de un ministerio transversal. Y esa fue otra innovación que ya está ahí y ha venido para quedarse. Recordaréis todos a nuestra ministra de Igualdad, a nuestra primera ministra de Igualdad, que fue una entonces jovencísima Viviana Aido, que fiel a sus principios y a su honda convicción ha seguido siempre trabajando en lo público. Y hoy es la directora de Una Mujeres en Colombia. Yo creo, amigas y compañeras, que los cambios producidos en los últimos años en España, tanto en una cultura social y empresarial favorable a la igualdad como en los avances de las mujeres en el espacio laboral, político e institucional, tienen todo muchísimo que ver con las medidas y las pedagogías que la ley de igualdad incorporaba. Porque fue una ley que introdujo una nueva cultura. La ley y todo lo que habíamos hecho antes de la ley, pero introduce una nueva cultura, una manera diferente de ver las cosas. Hasta que las cosas se ven como normales, ya es razonable que haya paridad en un comité de empresa, o es razonable que los comités de empresas negocien no sé qué, no sé cuántos. También es verdad que eso está ahí y todavía queda mucho por hacer. Pero es que de donde partíamos, yo creo que hemos avanzado mucho, aunque todavía no hemos alcanzado realmente esa sociedad de iguales a la que aspiramos. Luego tuvimos otras leyes de las que haya hablado Leire. Yo me emociono con la ley. En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que también fue la primera ley aprobada por unanimidad, que llevó al Parlamento el gobierno del que fui vicepresidenta, y que esta ley fuera la primera de una legislatura tenía también un alto significado político, que era decirle a la ciudadanía que por fin el Estado iba a combatir, el Estado, con todas sus fuerzas, la violencia contra las mujeres. Porque no había en nuestra sociedad problema más grave que abordar. Ese era el mensaje de la ley. El Estado se iba a ocupar de eso. Y se tiene que seguir ocupando de eso. Se ha ocupado y se tiene que seguir ocupando más de eso. El Estado, la justicia, las empresas, todo el mundo se tiene que cuidar de eso, porque no hay democracia con violencia. Y cuando la violencia ataca el corazón de la mitad de la ciudadanía, no hay democracia sana. Y todavía hoy, compañeras, tengo que hacer a veces votos particulares en temas de violencia. Todavía. Que luego ganamos en los tribunales, pero que no hemos ganado en la aplicación directa y que tenemos que ir a un recurso. Todavía. O sea, que queda mucho camino por recorrer. No hemos ganado la batalla. El día que ganemos la batalla de la violencia, habremos ganado la batalla de la igualdad. Porque la violencia entra en el corazón más doloroso de la desigualdad. Es la representación mayor del desprecio, de la falta de respeto, de la igualdad entre hombres y mujeres. Se pega, se mata, se hace daño porque eres mujer, distinta. No lo podemos tolerar. No se ha acabado, pero vamos a acabar con ello, estoy segura. De la misma forma que hemos dado grandes pasos, vamos a acabar con ello. 15 años después de la promulgación de esa ley, en España hay 100 juzgados especializados en violencia, muchísimas cuerpos y fuerzas de seguridad que saben que cuando una mujer va a denunciar en una comisaría no se la puede mandar a casa diciéndole que perdone a su marido, cosas que hasta hace muy poco han ocurrido. Y aún así, con la sociedad más sensibilizada, las mujeres más protegidas, los agresores más castigados y quienes tratan con todo ello más formados, si en 2004 murieron 72 mujeres por violencia de género, en 2004, en 2020 han muerto 45. La cifra se ha reducido, pero la violencia no se ha erradicado.
que las sociedades y sus dirigentes entiendan, que la sociedad entienda. Tenemos que hacerlo, amigas, compañeras, tenemos que conseguirlo. Yo no me quiero morir sin verlo. Que la violencia de género es un problema de todos, que es un problema político, de primer orden. Yo no veo apenas anuncios en la televisión, no sé vosotros, no veo mucho la televisión, es verdad, pero no veo mucha actividad en esa materia. Que se convenzan que es un problema político de primer y que decidan luchar contra él de manera integral, permanente, constante. Tenemos que hacerlo. Y desde todas las perspectivas. Ese paso lo hemos dado, pero no lo completamos. Las leyes son importantes para crear esa conciencia, porque todavía queda muchísimo por hacer. Pero todavía queda muchísimo por hacer para que la situación derivada de la violencia desaparezca. Y la pandemia ha exacerbado los desafíos para la igualdad. Y en el informe del 2020 sobre la Agenda 2030, Leire, tú lo sabes bien, se ha constatado que el riesgo de retroceso en relación con el ODS número 5 es muy real, pero muy real. Por eso no debemos bajar la guardia, debemos seguir trabajando, porque después de esta gran crisis se acelerará la política de nuevo, va a haber más política, está empezando a haber más política, tenemos que hacer que haya más política y tenemos que estar ahí. Y para eso hace falta perseverancia, activismo y esfuerzo. Y de eso, ¿quién más sabemos? De perseverancia, activismo y esfuerzo. ¿Quién sabe más que nadie? Las mujeres. Las mujeres. Porque son las armas, las mujeres venimos librando una batalla que ya es de siglos, una batalla que ha dado muchos frutos. Por tanto, es una batalla en la que se necesitan todas las herramientas democráticas y legales que podamos darnos. Queridas amigas y amigos, compañeras, toda mi vida política ha estado inspirada por el pensamiento socialista, que busca transformar las relaciones de poder y que promueve utilizar el feminismo como palanca. La única que nos permitirá mover el mundo. Ya defendieron la igualdad, el cambio entre hombres y mujeres los primeros socialistas utópicos, Owen, Fourier, todos ellos, y todas las mujeres que estaban ahí. Leire ha mencionado muchas. En los últimos años se ha producido un cambio sustancial. Y no quiero dejar de apuntarlo, porque por fin, después de décadas, creo que el feminismo no avergüenza. Eso lo hemos logrado. El feminismo antes daba como vergüenza. Eres feminista. No se atrevía a la gente a decir que era feminista, como que avergonzada. Ni hace mofarse a nadie sensato. No se ríe nadie sensato. Al revés. Ahora, mujeres y hasta hombres se declaran feministas con orgullo. Pero a la vez se han caído muchas máscaras. También es verdad. Hasta hace poco casi nadie se atrevía a poner en duda la conveniencia de la igualdad, aunque nada se hiciera por ella. Ni se ponía en duda la necesidad de la acción reivindicativa de las mujeres. Hoy, los populismos y los fascismos pujantes no tienen ningún empacho en atacar nuestros derechos, nuestra libertad y autonomía y faltan abiertamente al respeto de las mujeres. Ese es nuestros enemigos en estos momentos formales. Todos deberíamos estar y saber hoy a qué nos exponemos. Todos. Deberíamos saber el doble castigo que las mujeres sufriríamos si estas doctrinas populistas y fascistas tomaran el control de esta nueva etapa civilizatoria que estamos viviendo. Eso hay que decirlo, tenemos que trasladarlo a las jóvenes, porque el feminismo no es un movimiento frívolo, no es una moda, sino que hunde sus raíces en el tiempo que nos ha sido propicio a las mujeres. Lo dijo Joan Stuart Mill y su esposa Harriet Taylor Mill, que la subordinación de la mujer al hombre es uno de los obstáculos más colosales al desarrollo humano. Hay que decirlo, compañeras, todo el rato. Y mucho antes de Stuart Mill ya habían sembrado las semillas del pensamiento feminista La ciudad de las damas, construida por la poeta veneciana Christiane de Pizan en 1405. Es una historia muy larga. Marie de Gournay dedicó su vida en los siglos XVI y XVII a denunciar el sometimiento de las mujeres y la misoginia. Pero si estamos hablando de una historia de siglos,
y lo hizo en su Tratado de Igualdad de los Hombres y las Mujeres. En la Grecia clásica ya existieron mujeres que desafiaron los estereotipos de género que abocaban a la mujer al silencio, al encierro y a sus hogares. Y lo hicieron con estrategias diferentes, distintas, variadas. Las mujeres somos súper plurales y viva la pluralidad y la diversidad. Hipatia de Alejandría, Aspasia de Mileto, Hiparquia de Maronea, mujeres auténticas pioneras en el empeño de la igualdad que a día de hoy, 23 siglos después, todavía nos ocupa y son unas modernas. Volverían a ser unas modernas si se plantaran aquí. Mucho más modernas que muchos que van de modernos. El feminismo responde, y cada siglo que pasa está más claro, a una emergencia social y ética, compañeras. La reconstrucción de la historia muestra que las mujeres solo han logrado conquistas sociales, solo hemos logrado conquistas sociales, y por eso quería contar yo este trocito de mi vida, allí donde y cuando ha habido mujeres luchando y protagonizando conquistas. Solo. Han sido las luchas de muchas mujeres las que nos permiten hoy gozar de derechos. Y mientras no cambien las sociedades en las que vivimos, y para eso trabajamos, serán básicamente las reivindicaciones y éxito de las mujeres las que nos permitirán seguir avanzando en la igualdad formal, legal en más casos, y en la igualdad real de oportunidades y de trato en otros. Hoy es incuestionable que la libertad, la igualdad, la ciudadanía son valores universales que no pueden entrar en contradicción con culturas o creencias. No, son derechos connaturales inherentes a la condición humana y que todas las mujeres deben poder reclamar. Porque no hay ninguna mujer en el mundo, ninguna, que independientemente de su identidad no quiera vivir en libertad y con dignidad. Por eso ya termino. Y no deberíamos dejar que una crisis global como la pandemia que nos asola, en vez de terminar de desmontar este sistema global que se desmorona, que se está tambaleando a golpe de desigualdades, injusticia y autoritarismos, y que está debilitando nuestras democracias, que está deteriorando gravemente nuestro planeta, terminara por afianzar lo que no serían sino sus ruinas. Mucho cuidado, ¿eh? No lo podemos permitir. La normalidad de antes nunca fue normal para las mujeres. Nunca. Era normal. Es normal. ¿Es normal para usted? Para mí, toda mi juventud nunca ha sido normal. Nosotras, más que nadie, tenemos que luchar por una nueva normalidad. Las mujeres socialistas, más que nunca, más justa, más equitativa y más democrática. Y solo si las mujeres ganamos la batalla, si solo las mujeres ganamos, la batalla será posible. Y la ganaremos, ¿eh? No tengas la mínima duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Ha sido un verdadero broche de oro para cerrar esta mesa. Que yo voy a atrever a concluir con 3 ideas principales. Una que nos ha lanzado Mercedes, la importancia, Mercedes, que tiene el poder ocupar los espacios de decisión, y ahí es donde debemos estar las mujeres, y ahí tenemos que continuar. Nos quedamos con esa idea. La segunda opinión, que creo que es muy importante, que también tenemos que tener en cuenta, es cuando Leire nos ha trasladado ese día a día, ese proceso legislativo tan importante que ha servido para avanzar a las mujeres y que se continúa haciendo, y que solamente es capaz de hacerlo el Partido Socialista y todas las mujeres juntas. Y la tercera idea, evidentemente, es cómo ha finalizado María Teresa, recordándonos que lo vamos a conseguir. Y primero, nos ha descrito perfectamente esas losas que todavía tenemos, pero que ella misma nos anima a que continuemos y lo haremos todas juntas. Agradezco mucho esta mesa, agradezco mucho, Mercedes, que me hayas ayudado a montarlas, y sobre todo a María Teresa y a Leire, que hayan dedicado su tiempo desde el otro lado de la pantalla, y pronto las podremos tener aquí. Especialmente le agradezco a la secretaria de Igualdad, a nuestra querida amiga Rosa Peris, la confianza que nos ha dado a Mercedes y a mí para ejercer libremente todo el debate
y hemos hecho siempre lo que hemos querido, ¿verdad, Mercedes? Se ha fiado de nosotras y se ha fiado mucho, mucho de Leire y de María Teresa. No podía ser de otra manera. Gracias a todas y a todos los que estáis aquí y a todos los muchos que sé que estáis detrás. Y aunque no sea normal, voy a acabar dándole las gracias a Alex Vila, porque lo tengo aquí delante y ha sufrido muchísimo. No os podéis ni imaginar este hombre, lo que nos ha acompañado esta tarde. Ha sido un ejemplo, porque nos ha ayudado para que esto saliera adelante. Así que es verdad que hay hombres que también, como Ciprián, como Alex, van a estar a nuestro lado para que esa losa, María Teresa, la dejemos de tener encima. Gracias a todos y a todas y sobre todo seguir cuidándonos y pronto de corazón nos volveremos a ver. Gracias, amigas.